buenos días. Queremos hacer llegar y expresar a la vasta audiencia que nos sintoniza todos los martes a través de esta plataforma del Nuevo Diario y las diversas plataformas digitales. Asimismo, a los que lo hacen a través de la plataforma por el cual el programa se transmite diferido los jueves de 8 a 9 de la noche, por GDM, que a la vez es reproducida por una red nacional de cable encabezada por Claro TV, Starvision, Telenorte para el Cibao, Telecable Dominicano, etcétera. Una serie de cables que nos permiten llegar a una vasta audiencia, tanto nacional como internacional, porque también tenemos una repetidora para toda la costa este de los Estados Unidos. Bienvenidos todos. Buenos días, muchachos. Contento, Medina, de estar aquí con el equipo. Yo sé que nuestros amigos televidentes siempre están ahí al lado nuestro. El País al Día siempre llega a sus hogares a través de El Nuevo Diario TV. Y como siempre, muy agradecido porque nos sentimos que estamos dentro de su casa. ¿Sí o no, Eduardo? Muy buenos días, muchachos. Este es un día más, un nuevo martes, para darle las gracias a todos esos televidentes que siempre están fieles ahí esperando El País al Día, para ponerse, como dice el programa, al día de lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Pónganse cómodos, busquen su vasito, échenle su liquidito y acomódense porque hoy le tenemos un plato súper fuerte. Así es que para que el plato sea sumamente fuerte, vamos a pasar unos comerciales. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La Plaza Coopna Salud pone a disposición todo el sector salud, a organizaciones, empresas y a toda la sociedad en sentido general. Disponemos de un moderno salón de actos con capacidad para 300 personas y salones ejecutivos adaptables a sus actividades y eventos. Contamos con sillas, mesas, audiovisuales, troz y luces. También tenemos parqueo disponible, ascensor y un personal altamente capacitado. Estamos ubicados en la calle Dr. Antonio Paredes Mena, número 43, sector La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional. Contactos al 849-402-3227 y los demás siguientes. Te esperamos. Cooperativa Coopna Salud. Dando inicio a nuestro espacio en esta mañana y específicamente a los comentarios, tenemos Eduardo y Estrella, que estuve leyendo un artículo, como siempre, bastante extenso del señor Andy Daguarre, quien es toda una autoridad en la economía, es un gran economista, un hombre con vasta experiencia y con una formación académica envidiable. Andy dice en ese artículo, en síntesis, que el sueldo del presidente de la República, no específicamente a Abinader, se refiere a cualquiera que sea presidente de la República, que consiste en 450,000 pesos, 425,000 pesos, muy bajo. Y él toma como por referencia y establece que el sueldo del presidente de la República debe estar
o tener como parámetro de medición el sueldo más alto que exista en el sector privado. Y partiendo de ese sueldo, establecer un porcentaje que él señala ahí, y equipararlo y superarlo, porque él entiende que las responsabilidades del presidente de la República en términos de la carga que lleva en la conducción de un país debe estar acorde también en términos de la remuneración que recibe. Él toma como referencia el caso del presidente de los Estados Unidos, que su sueldo anual, allá los sueldos pues son medidos anualmente, anda por los $400,000. Y que es un sueldo relativamente bajo comparado, porque el actual sueldo del presidente Abinader anda en la actualidad por los $230,000, es decir, es un 60% de lo que gana el presidente actual de los Estados Unidos. Pero él dice que a diferencia, que aunque se ve alto, claro, Estados Unidos es una economía que es casi 100 veces más grande que la dominicana, y el sueldo de Abinader equivale al 63% de lo que gana el presidente de los Estados Unidos. Pero él dice que contrario a los Estados Unidos, donde el cargo del presidente de la República y la posterior salida del mismo tiene unos valores agregados que él dice que no tiene el presidente de los presidentes dominicanos. Por ejemplo, él dice que un presidente que sale a los Estados Unidos tiene la opción, que casi todos lo utilizan, de imprimir sus memorias que se venden y suman cientos de millones de dólares. Tiene la opción también, que ambos las utilizan, de dar conferencias como Obama y los Clinton, y te cobran $100,000 y $150,000 por una conferencia. Además, o sea, se convierten en personalidades que generan mucho dinero posterior a su salida del gobierno, no así en la República Dominicana. Ahora, hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Sin embargo, hay algunas variables que Andy no señala, y es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, inclusive él dice que cuando Trujillo, el sueldo de los ministros eran $3,000, que equivaldrían ahora, según dice él, a $31,000 mensuales. O sea, en términos de la valorización de la moneda y del tiempo transcurrido, ahora un funcionario de primer orden de Trujillo a nivel de ministerio ganaría $31,000. Esos son aspectos a discutir y analizar, porque son economías distintas. No sé qué ustedes piensan. Bueno, Medina, tú has hecho un señalamiento importante. Ahora que se habla de reforma, yo entiendo que también hay que valorar los salarios, porque hay una situación difícil ante la población que tiene un alto consumo y su salario es muy bajo. Te puedo decir que yo conozco profesionales en el sector salud, licenciados en contabilidad, que ganan $10,000 mensuales. Yo no le veo lógica a eso. Así, de la misma manera, yo veo funcionarios que ganan más de $1,000,000 mensuales. Lo que yo creo que debe aprovecharse la reforma para nosotros hacer un ajuste salarial, pero real. Un ajuste salarial que llegue desde el más pobre hasta el que más gana, con el objetivo de sacrificarse, más que sacrificarse y ceder, o llevar el escalafón salarial a donde esté por debajo de esa persona que gana esa cantidad de dinero. Por lo menos el presidente de la República debe ganar más que la población completa, porque es la representación nacional del país. Entonces, hay sectores profesionales que yo no entiendo por qué su bajo salario, si tú lo comparas a nivel regional. Te puedo decir, por ejemplo, los controladores aéreos. Aquí los controladores aéreos lo que ganan son $2 alrededor en relación a los países de la región. Lo que yo entiendo que debe valorarse todo ese sistema salarial. Yo entiendo que hay secretarias que ganan más que un profesional en algunas instituciones, por lo que hay que hacer una revisión completa para que la calidad del salario llegue a la población más pobre, a la clase media y igualitario a lo que tiene que ver la clase alta. ¿Qué te dice de eso, Eduardo? Fíjate, en realidad nunca entendí cuando se reformó la estructura salarial en el sector público, porque no entiendo cómo un subalterno pueda tener un sueldo por encima de su jefe, en este caso el presidente. La escala salarial que hay dentro de la estructura del Estado
hay funcionarios del gobierno que ganan 2 y 3 veces más que el presidente de la República. O sea, realmente yo nunca he podido entender esa lógica. Ahora que Medina está haciendo una comparación, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él plantea. O sea, el presidente de la República debe tener un nivel salarial que supere cualquier otro funcionario, porque se supone que la responsabilidad que tiene cada uno es lo que amerita el sueldo que debe de vengar. Entonces, si el presidente de la República es la persona con mayor responsabilidad encima, porque es el jefe de los otros. Entonces, entiendo yo que esa estructura salarial que se estableció cuando se le dio la categoría de ministerio a lo que era la Dirección General de Administración Pública en el país, debe revisarse de nuevo y debe ajustarse, porque en realidad estoy de acuerdo totalmente con Medina. O sea, el presidente de la República de un sueldo de 450,000 pesos, cuando tú eso lo conviertes en dólares, pues en realidad tú sabes que es un nivel muy bajo y entonces debe reajustarse. Igual que como deben reajustarse otros sueldos que hay dentro de la administración pública que están por encima del presidente, para que haya una equidad, en realidad, en términos de responsabilidad y en términos del desempeño que cada quien tiene dentro de esa estructura de servicio público a la República Dominicana. Eduardo, tomando en comparación, porque Andy toma el parámetro de los Estados Unidos, pero la economía se desarrolla en espacios geográficos, no es algo etéreo ni intangible, ¿no? Es tangible, se desarrolla en un entorno geográfico determinado. Y si bien es cierto que el sueldo del presidente de la República es bajo, que hay que acotar que el actual presidente no lo toma, él lo toma y lo dona todos los meses a instituciones distintas. Si no vayan a pensar que fue que doña Raquel le dijo a Andy, mira, habla a ver que Abinader gana poco. No, no fue eso. Es un ejercicio que hace Andy. Pero si él toma como referencia a los Estados Unidos, esa realidad geográfica, para compararla con la dominicana, tiene que también tomar la dominicana. Por ejemplo, el sueldo promedio, un sector bajo de un obrero de los Estados Unidos, anual, ronda los $36,000, es decir, un promedio de $3,000 mensual, que significa la tasa dominicana unos 171,000 pesos. O sea, un obrero, un trabajador normal gana encima de 150, casi 200,000 pesos, producto de su sueldo, ¿verdad? En la República Dominicana tenemos que el ingreso promedio establecido en los estudios que hace sobre todo el Banco Central, al año se están recibiendo 280,000 pesos. ¿Usted sabe a cuánto equivale? A unos 23,000 pesos, que es la tasa promedio del sueldo en la República Dominicana, 23,000 pesos. Sin embargo, el Banco Central establece que la canasta familiar anda por los 26,000 pesos, la canasta básica, sin lujo, sino arroz, habichuela, los productos normales de la alimentación. Es decir, que Andy Dawaje se preocupa por los altos sueldos de los funcionarios porque debemos señalar y de conocimiento que esa es el área que él maneja, porque él ha sido un privilegiado de todos los gobiernos, se ha desempeñado como asesor ganando altas sumas en dólares. Pero él no escribe un artículo de una página como este para hablar de los bajos salarios en la República Dominicana. Este es de los pocos países que existen más de 14 salarios mínimos. Hay que hay gente que gana 7,000 pesos, que ganan 10,000 pesos, que ganan 12,000 pesos. Sin embargo, usted trasladarse en un concho público de Los Minas al centro de la ciudad, usted gasta 200 pesos. ¿Verdad? No sabemos cuánto cuesta aquí, por ejemplo, el alquiler de una habitación, de una casita modesta de 2 habitaciones para vivir una familia, cuánto cuesta un desayuno, cuánto cuesta la energía eléctrica, que la factura eléctrica, que es carísima, cuánto cuesta una tarjeta de un celular. Eso Andy no lo analiza porque él debe de analizarlo dentro de la realidad del contexto de la economía dominicana, de cuáles son los ingresos de la mayoría de los dominicanos. Eso que dice el doctor es latente. Un médico gana con especialidades, con 2 y 3 especialidades, el Estado le paga 50 y 60,000 pesos. Un médico que abre un cerebro, que abre un corazón, un especialista, ¿entiende? Gana eso. Entonces no es justo que un científico, que un hombre que dedica más de 20 o 25 años para prepararse, pues esté ganando sueldos de miseria que no le permita tener una vida decente, porque hay que admitir y decir que la clase media está siendo muy sacrificada en la República Dominicana. Es decir, que ante esa preocupación que tú expresas por los bajos salarios de los ministros, que él dice que un ministro
de época de Trujillo debería ganar $31,000 ahora mensual en la actualidad. Pero preocúpate también por la tasa promedio del sueldo en la República Dominicana, que no pasa de 20 y 25 mil pesos. Es parte de la equidad, porque también no solo en la capa, en los niveles de penthouse, donde tú te desarrollas y llevas tu vida de un gran señor que te lo merece, porque eres un buen técnico, lo que tú tienes te lo has ganado, pero también piensa en los de abajo, es lo que yo pienso, ¿no? Evidentemente, Medina, que tú tienes toda la razón. Así es que nos toca hacer un llamado al presidente de la República para que valore esa situación de los salarios, especialmente de aquellos salarios que están entre los 7,000, los 10,000, 15,000. Si la canasta familiar es de 26,000 pesos, por ejemplo, el salario mínimo debe ser por lo menos 30, porque no solamente es comer es primero, también la educación, la salud, comprar gastos, un buen libro, es decir, tomarse un vino. Es una situación difícil Sí, que sí. tiene el país, una situación sumamente difícil, que ojalá el Dios Todopoderoso le dé luz a aquellos economistas para que tomen en cuenta esa observación que hacemos. Señores, vieron que esta semana pasada los partidos, básicamente los candidatos, presentaron los gastos, porque ya así lo establece la ley electoral, que es un gran logro, porque antes no se sabía qué se gastaba. Ahora por lo menos sabemos lo que ellos dicen que gastaron, no necesariamente Por lo lo que menos, Medina, yo tengo una inquietud con ese tema. Por ejemplo, Abel Martínez expresó de que sus gastos, o sea, lo del partido fue 328 millones de pesos. Y yo le decía a Eduardo, si los gastos del PLD fue de 328 millones de pesos y se le entregaron 500 millones de pesos, no dice que hicieron una diferencia. Bueno, porque Esa diferencia debe ser expresada diciendo, mira, y la diferencia nosotros lo que hicimos fue, teníamos una deuda de luz en el partido, tenemos tal situación. También esos gastos deben ser esclarecidos en un informe económico, porque te di 500 y tú me das un informe de 328. ¿Qué tú dices de eso? bueno, Eduardo, yo creo que Alberti, a mí lo que yo vi en ese informe, por lo menos de Abel Martínez, es que cuando tú ves los renglones, o sea, ellos establecen unos 14 renglones ahí, pero cuando tú observas el de Abel Martínez, tiene 287 millones en viáticos. Entonces yo me pregunto, Espérate, ¿se lo comían los cuantos? ¿Se lo comieron? Para comer, porque realmente no lo entiendo. ¿Qué tú quieres? No entiendo. Pero Eduardo, Entonces, comer es yo primero. oía a la Ese gente es un hablando tema. de que era una campaña, que demasiado derroche, que hay que buscarle mecanismos para controlar eso. Entonces, yo observo que yo creo que deben darle más, porque parece que la gente comió mucho. Pero déjame decirte que el Partido Revolucionario Moderno expresó que gastó 777, mucho más que lo que le dieron, porque no fueron 500 que le dieron. 500. Entonces gastaron 777. 500. Eso significa que quizás esas donaciones que le dieron, porque se supone que hubo Sí, donaciones, claro, recaudaron. para poder llegar a 700, al menos que haya Recaudaron. una reserva de cuando se hizo la primera campaña de municipales. Eso significa que hubo esa reserva y se utilizó ya para la segunda parte. En Bueno, ese caso. Yo sé que si hubo donaciones, también el informe debe decir, Alberto Estrella donó tanto, Eduardo Vera donó tanto, el licenciado Casó donó tanto. Está establecido en la ley que debe ser así. Bueno, por Está ejemplo, establecido en que la ley. es probable que nosotros no tengamos, como no, de hecho no tenemos el grueso en detalle, ¿no? Del informe de gasto, tenemos únicamente el dispositivo, ¿no? Sí, vi la Fuerza del Pueblo que también en- gastó 375, sí. En el pero recaudó como 200. En el caso de Abel, Y 500 son 700 y pico, o sea que Manejaron ahí hay ese- un superávit. en el caso de Ahí hay Abel, un superávit. quiero hacer una cota de lo que dice Estrella sobre el caso de Abel, que se le dieron tanto y gastos tanto, porque recuerden también que esos mismos fondos se distribuyeron también en los otros niveles, ¿verdad? Sí, sí. No solo, él Senadores y gastó, diputados. él gastó eso a nivel presidencial, pero Pero ¿dónde está el informe de los senadores? y no, eso diputados? está. También debe estar ahí. Eso Sí, está. claro, Eso está eso porque está porque se contemplado presentaron en la únicamente ley. como Entonces no candidatos. comieron tanto. No, pero enviar. pero fue el caso de Abel. En que el caso comieron de él. En el caso de él. Ahora hay que ver lo que comieron los diputados y los senadores también. Ahora, en el caso de Lionel, ese sí yo vi el informe un poco más detallado, porque nos llegó
vía correo, ¿no? Todos los detalles, muy bien detallados. Y como bien tú señalas, fue de Eduardo, se gastaron 375, pero ahí pudimos ver un poco más sobre los ingresos. Y hay que decir que fueron muy creativos, por ejemplo, carnetizando a los dirigentes que querían ser miembros del PR, de la Fuerza del Pueblo. Ahí tuvieron un ingreso de 30 millones de pesos, producto de eso. Tuvieron también actividades de rifa por la cual recibieron 50 millones. O sea, yo estaba más o menos visualizando y entraron cerca o algo más de 100 millones. Fueron más específicos. Sí, cerca de 100 millones en actividades extras que hicieron. Y también ahí señala que recibieron 90 millones como parte de los aportes de empresarios, que son los que siempre ponen sus huevos, ¿no?, en las distintas canastas. Esto es importante porque nos permite por lo menos tener una idea de qué se recibió y qué se gastó. Ahora, todos sabemos realmente que eso no fue lo que se recibió, ni tampoco eso fue lo que se gastó, ¿no? Eso es parte de una formalidad para cumplir con la ley. Pero en algunas elecciones presidenciales y congresuales y municipales, todos sabemos que el dinero rueda como río desbordado y lo que se reporta es una mínima cantidad de lo que realmente se gasta. Lo que yo te puedo decir ahora es que en realidad eso es positivo, porque podríamos decir es el inicio de un proceso. Ahora, yo felicito a la Junta Central Electoral porque ha estado insistiendo constantemente sobre ese asunto, y lo que pedimos es que las siguientes autoridades electorales comiencen a profundizar un poco más sobre eso, para que en el futuro podamos tener informes que se acerquen un poco más a la realidad de lo que pasa en los procesos electorales, porque a medida que eso suceda, entonces sí vamos a tener un verdadero informe, y también los partidos van a ser un poco más creativos a la hora de la inversión de los recursos para captar los votos en la población. Felicito a la Junta y también a los partidos. Pero también la Junta tiene que especializarse en el aspecto técnico de monitoreo de los gastos. Claro que porque sí. No pueden limitarse nada más que un partido, que un candidato le lleve una lista, mira, yo gasté tanto. Porque tiene que velar por el cumplimiento fiel de esa ley. Entonces esa ley, para su fiel cumplimiento, tiene que ser ejecutada en términos de monitoreo, como lo puede hacer de muchísimas maneras, inclusive a través de los medios de comunicación, establecer algún tipo de mecanismo, no sé si en algún reglamento legal, de que los medios de comunicaciones formales estén obligados a tramitar a la Junta copia de las facturas que pagan, por ejemplo, los candidatos y los partidos, entre otras cosas, de tal manera que, porque vemos que hay un tope de casi 1 millón, ¿verdad? Que sí, se establece 900 y pico para los presidentes. Pero resulta que nadie gastó, resulta que aquí nadie llegó. No, el que más llegó fue Abinader, gastó 777. O sea que está pues, mucho menos del tope. Pero ustedes recuerdan una vez, yo no sé, una vez yo recuerdo en las otras elecciones, Albuquerque, un hombre serio, Albuquerque no es serio. Eso es lo que uno ve cuando se expresa. Pero Albuquerque en las otras elecciones dijo que él le repartió a cada senador 500 y pico millones, y entonces. No, eso fue una. Es un decir. Bueno, un candidato a senador, o no candidato, un senador, sí, dijo él solo invirtió más de 250 millones. Dijo él, sí, son palabras de él. Eso salió en los medios de comunicación. Un solo senador. Entonces, si tú sumas... Y la Junta lo jaló, la Junta. Si tú sumas 29 senadores por 250, entonces, yo no sé, porque solo dijo un senador. Miren, por otro lado, señores, miren, yo vi una serie de comentarios sobre una situación de una profesora dando una conferencia donde hablaba que niñas y niños no nacen, sino que se hacen. Se hacen, sí. Entonces eso trajo una serie de discusiones que el Ministerio de Salud Pública, especialmente el ministro de Salud, suspende y envía esa revisión del programa sobre igualdad de género y equidad. Entonces dijo inclusive que no autorizó una actividad, según se expresa recientemente, con adolescentes en el centro educativo, o sea, no lo autorizó. Pero parece ser como que se viene caminando con esos temas. Y eso quedó a pocos metros donde está el ministro, es en el Vito Estrellali, el famoso perito, ¿verdad? Que está a media cuadra de donde está el ministro, precisamente. Y dígalo duro, que así es. Yo creo que la iglesia debe entrar más y profundizar y crear un panorama desde
la tribuna del padre y de los pastores para educar a la familia, para que esos niños que van en crecimiento no se les dañe la mente con relación a que si usted es hombre puede ser mujer, si usted es mujer puede ser hombre. Hay que tratar de parar eso, porque este país no está acostumbrado a eso. Este es un país muy religioso. Aquí hay que proteger la familia y hasta ahora nosotros somos bendecidos por Dios porque hemos actuado correctamente. Que no venga nadie a dañar la imagen de nuestra población. ¿Sí o no, Eduardo? Mira, te voy a decir, Alberticia, es un programa que existe en el Ministerio de Salud Pública que se llama Igualdad y Equidad de Género. Y a través de ese programa, entonces, al parecer, digo yo, se infiltró, que se le está dando una, diría yo, una nueva orientación de lo que en realidad quiere alcanzar, diría yo, esa dependencia dentro del Ministerio de Salud Pública. Yo recuerdo cuando era estudiante, que en mi época, diría yo, de estudiante de primaria y secundaria, había una asignatura que se llamaba Formación Humana. Y dentro de esa asignatura se hablaba de eso, pero se hablaba dentro de, diría yo, los cánones. Pero de eso, de que tú hablas de eso, de que establece la ciencia biológica. Eso. O sea, y se hablaba entonces en términos de la formación del carácter de la persona. Algo diferente a lo que hemos observado que quiere implementarse en estos momentos. O sea, se quiere, diría yo, voltear la torta, como decían en mi pueblo, y decir cosas que no tienen nada que ver con que la formación del carácter de una persona y el desarrollo biológico tampoco de una persona. Y eso es realmente lo que hay que atacar. Señores, lamentablemente la biología es biología y no hay forma de usted transformarla. Vi un especialista que decía que lamentablemente el carácter y, diríamos nosotros, el sexo de los seres humanos está inscrito en la concepción del ser. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que se produce el embrión, ya eso está definido y se desarrolla en todo el proceso del cuerpo que se está formando, con lo que se llaman las hormonas somáticas, lo que quiere decir que no hay forma de ustedes tener un proceso cuando se inicia a partir de ahí. Nosotros tenemos aquí a Alberti, que es un médico y conoce mucho de eso, y sería bueno que nos diga algo sobre eso. No, pero en la parte política, Medina. Sí, yo creo que el ministro fue sorprendido, el ministro de Salud fue sorprendido, y creo que eso escapa a él. Son políticas globales, impulsadas. Nosotros decíamos la semana pasada que los Estados Unidos tenía, durante este gobierno no mandó un embajador, y sí mandaba emisarios, y ellos están interesados en impulsar las llamadas políticas de género, el globalismo, ¿no?, que entre otras cosas busca la desconstrucción de la familia tradicional por una serie de nuevas familias donde los niños tienen 2 papás, tienen 2 mamás, donde se establece, ustedes recuerdan que hubo una diputada ya hace par de años que presentó un proyecto que luego retiró, donde establecía ese proyecto de ley de que el sexo del niño no se registraría a la hora del nacimiento, sino cuando el niño tenga la capacidad de decir por qué sexo podría optar. Tenemos ya incluso donde la jefa del Ministerio Público de la República Dominicana, Miriam Germán, mandó una circular al Ministerio Público, a todos los fiscales, diciendo que a cada persona se le trate de acuerdo a lo que diga que era. O sea, si un señor va con barba, con unos bigotes grandísimos y dice que él es una joven, hay que tratarlo como si fuera una doncella. Eso es lo que en el fondo dice esa decisión. Entre otras medidas, está el asunto de en el Viceministerio de Economía y Desarrollo, desde el cual se están ejecutando una serie de mandatos, que lo que tememos es que al final eso pueda terminar en una especie de reforma constitucional que recoja todas esas políticas globales y que mande al zafacón lo que como sociedad tradicional hemos mantenido. Y como sociedad tradicional, vamos a unos comerciales. Con oportunidad
política social. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La Plaza Coopna Salud pone a disposición todo el sector salud, a organizaciones, empresas y a toda la sociedad en sentido general. Disponemos de un moderno salón de actos con capacidad para 300 personas y salones ejecutivos adaptables a sus actividades y eventos. Contamos con sillas, mesas, audiovisuales, troz y luces. También tenemos parqueo disponible, ascensor y un personal altamente capacitado. Estamos ubicados en la calle Dr. Antonio Paredes Mena, número 43, sector La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional. Contactos al 849-402-3227 y los demás siguientes. Te esperamos. Cooperativa Coopna Salud. Agradecido de continuar con ustedes. Y lo más importante ahora es que tenemos un gran invitado. Tenemos a Pedro Antonio Casón Núñez, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pero no un dirigente cualquiera, es un dirigente fajador que tuvo en su sombra en estos 4 años el PRM, haciendo y continuando con la política social de los barrios. Es decir, muy agradecido de que esté hoy con nosotros aquí en el nuevo diario de El País al Día. Mi distinguido... Gracias a ustedes por la cordial invitación y de paso permítame saludar a toda la amable teleaudiencia de esta plataforma. Sí, bien, hay una situación, mi hermano Antonio, que es, estuvimos conversando en el tema anterior sobre los salarios. A mí me gustaría conocer su parecer sobre el salario del presidente con relación de otros salarios de otros sectores de instituciones gubernamentales como Banco Central, Banco Reserva, etcétera. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso? Mira, en la etapa laboral mía, yo tuve el privilegio de trabajar para el sector financiero. En esa etapa tuve también la dicha de trabajar cercano a una comisión interinstitucional del Banco Interamericano de Desarrollo y también de otros organismos. Para entonces, ellos planteaban un tema que ahora cobra vigencia, que tiene que ver con la estandarización de las funciones públicas y la estandarización de los salarios. Para entonces, ellos establecían que debería producirse en el país, para que sea competitivo, una estandarización de la base salarial imperante en la República Dominicana frente a otras economías cercanas. Ellos establecían inclusive para el sector financiero que el equivalente que debe tener la autoridad monetaria en cada uno de las instituciones debe de ser equivalente a un porcentaje superior a las entidades que tenían que supervisar. Por ejemplo, yo voy a ser más práctico. Ellos no se explicaban, por ejemplo, que quien tiene que monitorear el sistema financiero nacional gane por debajo del vicepresidente ejecutivo del banco comercial más grande. Por eso ellos sugerían en ese momento
y lo que voy a decir ya está decodificado, por tanto no violó los principios éticos de la información, en el sentido de que ellos establecían que el equivalente salarial de la autoridad en el caso monetario y financiero debía ser el equivalente posible de la misma jurisdicción que le tocaba supervisar. Ellos inclusive establecían que la identificación de esa base salarial de la autoridad del Banco Central, del mismo, otras entidades del sistema financiero, tenía que inclusive ser, en términos equivalentes en dólar, comparativa con otras autoridades de igual valor en la región. Ellos inclusive establecían también el personal que lo acompaña. Ejemplo, la secretaria ejecutiva tiene que tener la base salarial equivalente a la secretaria ejecutiva que tiene un vicepresidente ejecutivo de uno de los bancos comerciales, porque si no, crearía una debilidad perniciosa y peligrosa. Entonces ellos establecían que esa era necesariamente la escala salarial que debía prevalecer. Caso, entonces, tenemos que a nivel global, en la economía, sobre todo a nivel del Estado y también en el sector privado, los sueldos son muy bajos, extremadamente bajos. Entonces, tenemos que, por ejemplo, yo soy un individuo que hago política, ¿verdad? Desempeño unas funciones medianas en la sociedad, gano, qué sé yo, 50, 60 mil pesos, de pronto gano una posición pública y llego a ganar 300 mil, 200 mil, 50 mil pesos. Mientras el promedio de la sociedad dominicana o del empleado dominicano gana un promedio de 23 mil pesos. Ese desequilibrio, esa desigualdad, ¿cómo la manejamos entre los sectores que bien usted señala que rigen o son rectores de la economía y que tienen alto sueldo y los sectores promedios bajos? Mira, en el histórico reciente, eso era una distorsión del sistema productivo nacional. Primero, que no había una categorización de las funciones en función de los niveles de responsabilidad. Yo diría que en los últimos años el país ha avanzado en ese sentido. Desde luego, faltan muchas cosas por hacer, pero ya se han ido sincerizando, sobre todo, la parte que tiene que ver con la categorización de las funciones y también la estandarización o aplicación de un salario justo en función de esas funciones. Por eso no me extrañaría, y sobre todo puedo hacer un reconocimiento público al presidente Abinader, que ha sido el presidente que mejor ha abordado el tema de crear ingresos justos por las funciones que se ejercen. Entonces, el tema de los trabajadores, que es la parte que más preocupa a los productores, yo diría que eso es parte de una condición que comienza ya a desaparecer y que yo entiendo que va a ser abordada por los próximos 4 años del presidente Abinader. Por ejemplo, chequemos lo que está pasando en la Policía Nacional. Ya se ha establecido una escala salarial que necesariamente va a presionar la revisión de cada uno de esos sectores que tú haces referencia. Señor Casó, nosotros en nuestro país hemos tenido un periodo bastante largo donde el gobierno norteamericano ha habido una ausencia en la designación de sus representantes como embajador en la República Dominicana. Estamos hablando de unos 3 años y algo, y no tenemos embajadores, solamente tenemos agregados comerciales y representantes para el área política. Entonces, en estos últimos días, ya pues hay un candidato que fue incluso ya entrevistado por el Congreso de los Estados Unidos, que está propuesto para ser embajador en la República Dominicana, y dentro de sus respuestas a las preguntas habló mucho del tema haitiano. ¿Qué usted piensa? ¿Por qué realmente hemos tenido un periodo tan largo sin tener embajadores en los Estados Unidos? ¿Ha habido, qué sé yo, desgano, desprecio en ese periodo por la República Dominicana de parte de los Estados Unidos? Mira, yo diría que nada de eso. No representa un acto de descortesía ni de desconocimiento a los avances institucionales que ha tenido la República Dominicana frente al gobierno norteamericano. Más bien, ellos que manejan la política en un escenario superior al nuestro, quisieron mantener cierta distancia a algo que ellos veían venir y que querían mantener cierto nivel de distancia, valga la redundancia, que me refiero al tema haitiano. Observen, cambiando la realidad de la frontera, cambiando la realidad o en vía de solución el problema haitiano, inmediatamente ya ellos
coloca una autoridad de primer orden como un embajador en la República Dominicana. Si ellos hubieran hecho el nombramiento de un embajador, no hubieran podido tener la excusa que han tenido hasta ahora y que la mayoría de los sectores entendían que era una irresponsabilidad de ellos. O sea, ellos se habían escudado sobre eso. Esto inclusive yo voy a ser más responsable. Yo diría que el nivel de irresponsabilidad e indiferencia que ellos mantenían con una solución viable en el tema haitiano fue lo que lo llevó a ellos a no nombrar a un embajador en la República Dominicana como forma de mantener cierta distancia. Gasó, usted es un trabajador político, usted es un hombre de vasta experiencia, usted viene del viejo PRD, ¿verdad? Donde batió el cobre ahí y fue de los que emigró y conformó esa plataforma política que ha dado mucho de qué hablar como el PRM. El PRM llegó al gobierno, ¿no? 4 años de Abinader, donde se habla que hubo muchos empréstitos, que pocas realizaciones, que en obras son mínimas. ¿Cómo usted percibe los próximos 4 años de Abinader? Porque se habla de una reforma fiscal que va a venir a darnos duro a la población. ¿Cómo usted ve la perspectiva de estos próximos 4 años de Luis? Mira, lo primero que podríamos valorar como positivo los pasados 4 años. Son tan positivos los pasados 4 años del presidente Abinader que el país, el pueblo, le dio otra oportunidad. Ahora, lo que nosotros esperamos para los próximos 4 años es que se sigan afianzando aspectos institucionales y sobre todo aspectos de desarrollo puntuales, que él tiene un compromiso. Yo diría que el hecho de que el presidente Abinader haya asumido nuevamente la posibilidad de candidatearse y ganar la presidencia tiene que ver con la reiteración y la visión que él tiene de que todavía hay sectores importantes de la vida nacional que requieren de su presencia. Por eso no me cabe la menor duda de que el país no se va a arrepentir de haber apoyado al presidente Abinader, porque él ha dado muestra fehaciente, primero de que está interesado en asumir con responsabilidad el desarrollo sostenible de la República Dominicana, y como tal, él garantiza que aquellos sectores que por una u otra razón, quizás por nuestra propia condición de su desarrollo, no hayan podido ser tocados por su impronta en estos 4 años, sí se va a producir. Inclusive, yo diría que uno de los méritos que tendrá el presidente Abinader ha sido democratizar la inversión pública. Anteriormente, la inversión pública de los presidentes se focalizaba en 8 provincias. Ahora yo diría que las 32 provincias han recibido la mano amiga del presidente. Los 158 municipios han recibido la buena nueva del presidente de la República. Por eso apoyaron en masa la propuesta política que hizo el Partido Revolucionario Moderno y también que afianzaba el liderazgo del presidente Abinader. Distinguido hermano Gasó, yo tengo una preocupación. Yo recuerdo que cuando estaba gobernando Hipólito Mejía, decía, especialmente cuando había una protesta, déjalo tranquilo que cualquier cosa le tiro la guardia. Eso decía el pasado presidente Hipólito Mejía. Y estaba yo observando en el noticiario que llegaron una serie de camiones antimotines que tiran esos chorros de agua y para fines de hacerle frente a las protestas que haga cualquier sector gremial. Y vi también que hicieron una prueba teatral. Buscaron como 40 o 30 gente que protestaran. Hicieron un cordón militar con aparachoque de piedra, una chorrera de agua detrás. ¿Usted no cree que esa preparación es por si acaso haya un problema social en el país? Esos son los camiones que harían su trabajo en ese momento. ¿Qué usted opina sobre eso? Nada de eso. Yo diría que el presidente de la República está interesado en una transformación institucional de la policía y de los institutos armados. Hablar de transformación no solamente implica aspectos de carácter, cambio de vida en sentido laboral, en sentido salarial, perdón. También tiene que ver con tecnificación y equipo. Por eso esos equipos que han llegado no vienen como elementos represivos o de cuco al pueblo dominicano para que no se expresen. Porque si hay algo que podemos decir del presidente Abinader es
que es un hombre respetuoso de la dignidad individual de los seres humanos, respetuoso de la libertad pública y sobre todo que es un hombre extremadamente conciliador. Por tanto, los conflictos terminan en el despacho del presidente. O sea, aquí solamente hay conflictos hasta que no hablen con el presidente. Por tanto, él cree en la persuasión, en la concertación, en la búsqueda, como dicen, negociada de cualquier problema. Y por eso puedo decir de manera concluyente que esos equipos no tienen más que el propósito de colocar en igualdad de condiciones la Policía Nacional como otras ciudades del mundo que tienen todo y cada uno de lo que ellos mostraron. Señor Casó, me gustaría saber su opinión sobre por qué el presidente de la República ha establecido como su principal prioridad al inicio del próximo cuatrenio una reforma a la Constitución de la República. Mira, yo diría que nosotros tenemos deuda histórica acumulada y tenemos deuda que tiene que ver en el orden institucional. Si bien es cierto, nosotros hemos tenido en el pasado, en los pasados 20 años varias reformas, ahora sí, real y efectivamente, se van a establecer reformas institucionales que tendrían sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos un Ministerio Público Independiente, pero eso tiene que ver con una voluntad del presidente. Ahora lo que el presidente trata de buscar con la reforma constitucional es darle de manera constitucional independencia plena al Ministerio Público, a la justicia. Entonces, eso tiene significado. El tema de la reelección presidencial, él ha sido el primero que ha dicho que él no buscaría un tercer cuatrenio. Entonces, no debe mover la preocupación al pueblo dominicano colocar sobre la mesa el tema de la reforma, porque yo lo que sobreentiendo es que hay muchos aspectos constitucionales y legales que tienen que ser revisados. Inclusive ha sido más explícito. Él dice, aquí hay, al margen de la Constitución, una ley que es la Seguridad Social, que se denaturalizó en ejercicio. Es una ley virtuosa, concebida por el presidente Hipólito Mejía, que el propósito era precisamente darle auxilio y amparo a aquellos que no lo tenían. Pero luego en la parte operativa, la parte práctica, puesta en ejecución, gobiernos que vinieron, que no fue el de Hipólito Mejía, denaturalizaron eso. Y hoy en día lo que convirtieron fue grandes corporaciones económicas que son los que se están beneficiando. El Partido Revolucionario Moderno tiene una deuda social, primero de hacer más humana la Ley de Seguridad Social, la 8701. Entonces, ahora llegó el momento de reenfocar esa ley, pero también otra que tiene que ver ya con el bienestar colectivo de la ciudadanía. Don Pedro, mire, el PRM es un partido prácticamente nuevo, ¿no? Pero con bastante presencia y con un futuro brillante, en verdad. Se habla de que hay más de 20 aspirantes a suceder al presidente Abinader en las elecciones del 2028. Inclusive de que tantos aspirantes y que ya muchos comenzaron a activar en política, podría recrear o reproducir el viejo fantasma del antiguo PRD, de las luchas internas, que inclusive dichas luchas lo sacaron del poder. ¿Usted cree que se podrían repetir en el PRM esas luchas de esos viejos PRDistas, hoy PRMistas? Mira, el pasado reciente, la convención interna del Partido Revolucionario Moderno y también ya ese proceso ya de la campaña demostró que nosotros somos un partido con una visión diferente a ese pasado tenebroso que dejamos atrás. Inclusive estamos convencidos de nuestra cuota de responsabilidad con el pueblo dominicano. Estamos tan convencidos en la identificación de esa responsabilidad con el pueblo dominicano que somos capaces inclusive de posponer la apetencia, que eso era lo que no sucedía en el pasado. Todo el mundo aspiraba, pero había que llevarse por delante a quien hubiera en el camino. Entonces, lo que yo puedo certificar aquí es que cada uno de esos postulantes o esos posibles postulantes, primero están comprometidos, como acabo de señalar, pero tienen un alto sentido de entender que por encima de esas condiciones marginales o particulares está el pueblo dominicano y que el instrumento político que ha creado el pueblo dominicano, que es el Partido Revolucionario Moderno, debe de ser preservado, primero para que cumpla el ciclo histórico
de transformar la sociedad en términos económicos, pero también de dejar un legado a las próximas generaciones de un país institucionalizado. Bueno, distinguido Antonio Casó Núñez, hay una sensación en la población de que hemos estado con problemas en salud, electricidad, los comestibles. ¿Qué ha pasado realmente con esa percepción que tiene la población con esos servicios del gobierno a esa población pobre? ¿Usted cree que puede mejorar en estos 4 años que vienen? En efecto, mejoraron. Los avances que hemos tenido en materia energética, en la generación y producción, han sido sorprendentes. Yo diría que el tema de los apagones se ha bajado a su mínima expresión. No decimos que no existan, por ejemplo, algunos que otros apagones que tienen que ver con aspectos de reparación. No decimos que la factura todavía no llegue en algunos hogares en términos inalcanzables, pero no tiene que ver con política energética del gobierno. Solo que en ese proceso que generó toda esa compañía, aquí se cometió un error, pero no lo cometió el Partido Revolucionario Moderno, tampoco el presidente Abinader. Y es que aquí hay estamentos que son los que han sido bellacos con el pueblo dominicano, que están en manos de particulares. Pero ¿quién entregó eso a particulares? Lo entregaron los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Al presidente de la República le ha tocado conciliar con esa realidad. Ha tenido que conciliar con esa realidad. Entonces yo lo que te puedo señalar es que ciertamente el primero que entiende que hay muchas cosas todavía por hacer es el presidente de la República, y que si él, a pesar de saber que tenía una oportunidad como dicen, de salirse de ese, no lo hizo y adoptó por una posición, es porque él está convencido que real y efectivamente podemos seguir avanzando. Eso es lo que nosotros podemos decirle al pueblo dominicano, que no se equivocó con la reelección del presidente y que a partir de estos 4 años, entonces ya no tendremos pandemia, no tendremos tampoco un entorno internacional negativo, y que ahora los próximos 4 años serán necesariamente de prosperidad para el pueblo dominicano. Que Dios lo oiga, hermano. Que Dios Esa es lo la oiga. esperanza que tenemos, ¿sabes? Porque hay que seguir levantando el país. Sí. Y agradecemos, la verdad que sí, que agradecemos su participación. Nos gustó mucho su presencia aquí en el programa del País al Día. Gracias a ustedes por la amabilidad. Así que, Eduardo. Señores, le damos las gracias por estar ahí atentos, por seguir el País al Día. Que tengan buen provecho y que el Señor los bendiga a todos.